Dama del kilómetro 168, carretera 57, Querétaro. Madrugada del 24 de marzo de 2025. El tráiler avanzaba en la quietud de la madrugada por la México-Querétaro. El chofer, aún con los reflejos embotados por el cansancio, mantenía la vista fija en la línea central. De pronto, una espesa neblina cubrió el asfalto y, entre la bruma, apareció la silueta fantasmal de una mujer vestida de blanco en medio del carril izquierdo. Sus rasgos eran difusos bajo la tenue luz de los faros, pero algo en aquella figura flotante erizaba la piel. Sin tiempo para pensar, el camionero dio un volantazo desesperado para esquivar a la enigmática dama que parecía atravesarse intencionalmente. El pesado Kenworth se salió del camino en un suspiro metálico. Las llantas mordieron la orilla arenosa y el remolque derrapó. El conductor sintió cómo la cabina se inclinaba peligrosamente mientras perdía el control. En segundos fatídicos, el tráiler volcó aparatosamente sobre su costado, arrastrándose varios metros entre chispas y estruendo. Los objetos en la cabina volaron. Los gruñidos del metal retorcido se mezclaron con un grito ahogado. Finalmente, todo quedó en silencio, roto solo por el siseo del radiador y un tenue gemido humano. Herido y aturdido, el chofer permaneció atrapado dentro de la cabina destrozada. A través del parabrisas astillado, entre la niebla, creyó ver de nuevo aquella figura femenina espectral, ahora parada a un lado de la carretera, observándolo en silencio. Sus ojos, si es que tenía, eran pozos oscuros fijos en él. Un escalofrío recorrió al camionero mientras perdía la conciencia, con la imagen de la misteriosa mujer grabada en su mente. Minutos después, llegaron sirenas y destellos rojos. Paramédicos de GRUM y bomberos trabajaron contrarreloj para rescatar al conductor lesionado. Milagrosamente, sobrevivió con heridas moderadas, lo suficiente para narrar a las autoridades su aterrador encuentro. Aún temblando, juró que una mujer vestida de blanco, un fantasma, se le había atravesado flotando sobre el pavimento. Los policías intercambiaron miradas escépticas. No era la primera vez que escuchaban algo así en ese tramo. Aunque al chofer se le practicó el examen de alcohol y dio negativo, las autoridades atribuyeron la visión al cansancio extremo y falta de sueño, causa común de alucinaciones en carretera. Los vecinos de la región, sin embargo, susurraban otras explicaciones. Algunos mencionaron la leyenda de la Dama de la Estancia, el espíritu de una joven que habría muerto allí décadas atrás en un choque fatal. Dicen que su alma en pena deambula en las noches brumosas, pidiendo auxilio o vengándose de los conductores incautos. Sea mito o realidad, desde aquella madrugada, más de un trailero prefiere no conducir solo por el kilómetro 168 en la oscuridad. El testimonio del camionero y el tráiler volcado son pruebas fehacientes de que algo inhabitable ronda esa ruta, poniendo los pelos de punta a quien se atreva a cruzarla. Niña espectral de Castaños, carretera 57, Coahuila. Madrugada del 19 de enero de 2025, aproximadamente. Axel Gabriel Rizo Trejo, un joven trailero, conducía su quinta rueda cargada con 500 cerdos sacrificados hacia una empacadora en San Luis Potosí. La noche era fría y la carretera interminable. A esas horas, la carretera 57 parecía un serpentín solitario bajo el cielo estrellado de Coahuila. Axel encendió la radio para mantenerse despierto, sin imaginar la pesadilla que estaba por vivir. Cerca de Castaños, en un paraje conocido por su oscuridad impenetrable, una figura pequeña apareció de la nada en medio del carril. Axel abrió los ojos desmesuradamente. Parecía ser una niña vestida con un camisón antiguo, parada en mitad de la vía. Lo más aterrador era que la pequeña figura parecía levitar apenas sobre el asfalto, rodeada de una neblina pálida. Sus cabellos oscuros flotaban como movidos por un viento invisible,
y su rostro, cuando Axel lo vislumbró fugazmente, era cerúleo y ausente, como el de una muñeca rota. Instintivamente, el camionero giró el volante bruscamente para esquivar a la supuesta niña fantasma. El enorme camión chirrió en protesta. Las 18 llantas patinaron. La pesada carga se desequilibró. Axel sintió el terror puro mientras el tráiler se volcaba con estrépito. La cabina se sacudió violentamente y el parabrisas estalló en 1000 fragmentos. En medio de chillidos de metal, el tráiler terminó volcado fuera de la cinta asfáltica, aplastando arbustos y levantando una nube de polvo en la noche silenciosa. Los primeros automovilistas que llegaron al lugar encontraron la mole volcada y llamaron a emergencias. Axel fue rescatado con vida, aunque lesionado y en estado de shock. Cuando recobró el habla, entre sollozos insistió en su historia. Había perdido el control porque una niña fantasma se le atravesó flotando en la carretera. Los paramédicos intercambiaron miradas incrédulas mientras lo trasladaban. Sin embargo, en redes sociales la noticia se esparció como pólvora. Trailero vuelca afirmando que una niña fantasma causó el accidente. La leyenda cobraba vida ante los ojos del público. No era la primera vez que algo así ocurría en la Federal 57 a la altura de Coahuila. Autoridades señalaron que probablemente Axel sufrió fatiga y microsueños, lo que le hizo ver cosas en la carretera. Pero muchos conductores locales defendieron la versión paranormal, recordando otros relatos similares en la zona. De hecho, apenas el año anterior, circuló un video viral de la cámara de seguridad de otro tráiler donde se apreciaba la silueta de una mujer fantasmal en el asiento del copiloto, mientras el chofer manejaba por la carretera Monterrey-Saltillo. Esa imagen espectral de una mujer de vestido blanco fue asociada a esta misma región, alimentando el misterio sobre qué ocurre en esos tramos nocturnos de la 57. Con el tiempo, a Axel le costó volver a conducir de noche. Muchos de sus colegas lo apoyaron, compartiendo sus propias experiencias de apariciones en carretera. Algunos creen que las almas de quienes murieron en accidentes previos rondan la vía, apareciéndose como niños o mujeres para prevenir o provocar nuevas tragedias. En el caso de Castaños, se empezó a decir que la aparición podría ser el espíritu de una niña fallecida allí años atrás en un choque fatal, buscando compañía o justicia. Lo cierto es que, tras este incidente, la carretera 57 en Coahuila reafirmó su fama ominosa. Ya son varios los traileros que, como Axel, juran haber visto a la niña fantasma u otras figuras espectrales en la soledad de la madrugada. Y aunque los escépticos señalen al cansancio y la sugestión, en cada viaje nocturno por ese tramo los camioneros conducen con el corazón en un puño, temiendo que de la oscuridad emerja nuevamente aquella pequeña figura flotante que puede convertir un trayecto ordinario en una pesadilla mortal. La Muerta de Saltillo, autopista Saltillo-Monterrey, Nuevo León. 31 de mayo de 2024, aproximadamente a las 3 de la mañana. En una noche fría de primavera, el veterano conductor Roberto Beto Salinas atravesaba la autopista Saltillo-Monterrey, llevando una carga de maquinaria. La luna menguante apenas alumbraba la cinta asfáltica rodeada de montañas. A esas horas, la soledad era su única compañera, o eso creía él. Sin previo aviso, la radio de banda corta emitió un zumbido estático y luego se silenció, dejándolo en un inquietante mutismo nocturno. De pronto, en el espejo lateral derecho, Beto creyó percibir un destello pálido dentro de la cabina. Desvió la mirada un segundo y su corazón dio un brinco. En el asiento del copiloto, donde segundos antes no había nadie, se dibujaba la forma borrosa de una mujer desconocida. Llevaba un vestido antiguo color blanco y sus manos pálidas descansaban en el regazo. El rostro de la mujer era una mancha nebulosa vuelta hacia el parabrisas. Beto sintió como la sangre se le helaba. Trató de convencerse de que era un juego de luces o su imaginación. ¿Acaso alguien se había subido en la última parada sin que él notara?
Imposible. Estaba completamente solo. ¿O no? Con un hilillo de voz tembloroso, alcanzó a decir: ¿Se encuentra bien, señora? No hubo respuesta. La mujer simplemente permaneció inmóvil, difusa, como envuelta en sombra. El camionero, presa del pánico, apartó la vista de la figura solo para enfocarse en el camino. En ese momento, cualquier distracción podía ser fatal. Sus manos sudorosas se aferraban al volante. Intentó recordar alguna oración entre dientes. De repente, la figura volteó el rostro hacia él. Beto pudo vislumbrar unos ojos ausentes y un semblante cadavérico. La espectral pasajera abrió la boca en un grito silencioso y, en ese instante, Beto perdió el control de sí mismo. Un escalofrío recorrió su espalda y el tráiler serpenteó peligrosamente en su carril. Luchando contra el instinto de saltar de la cabina en marcha, pisó el freno y orilló el camión con un vaivén violento. El tráiler se detuvo derrapando en la cuneta, pero milagrosamente sin volcar. Cuando alzó la vista, la aparición había desaparecido tan misteriosamente como llegó. Beto respiraba entrecortado, con el corazón desbocado. En la carretera desierta, solo el motor gruñendo y su propia agitada respiración rompían el silencio. Se armó de valor para inspeccionar la cabina. Estaba vacía. Sin embargo, en el asiento del copiloto quedó una huella inexplicable. Parecía la marca húmeda de una mano sobre el cuero, como si alguien se hubiese apoyado allí. Un escalofrío le confirmó que no había sido un sueño. Temblando, Beto avisó por radio a otros traileros. La voz le salía quebrada. «Compañeros, creo que se me subió la muerta de Saltillo». Al mencionar esto, otros choferes comenzaron a hablar casi al mismo tiempo en la frecuencia. Uno contó que días atrás, a otro colega, la cámara de seguridad de su tráiler le captó a una mujer fantasma sentada a su lado toda la ruta sin que él lo notara. Ese video había circulado y muchos lo relacionaban con la leyenda local de la muerta de Saltillo. Era la misma descripción: una mujer vestida de blanco que pide ride o se monta en los vehículos rumbo a Monterrey, solo para desaparecer dejando a los conductores al borde del infarto. Beto se sintió menos solo al escuchar esas historias. La leyenda de la muerta de Saltillo resultaba ser muy popular en Coahuila y Nuevo León. Según se dice, hace décadas una novia murió en carretera rumbo a su boda en Monterrey. Su espíritu hace autostop en ese tramo, buscando llegar a la casa que nunca alcanzó. Otra versión habla de una mujer que falleció en un accidente esperando ayuda de conductores que no pararon, y ahora su fantasma se venga asustando a quienes no se detienen. Tras calmarse un poco, Beto reanudó la marcha con extremo cuidado. Llegó a su destino con retraso y aún lívido. Cuando inspeccionaron su cámara de seguridad interna, la batería estaba descargada. No había grabado nada. Pero su testimonio concordaba con los de muchos otros camioneros. Un suceso paranormal sin explicación lógica en la Saltillo, Monterrey, a las 3 de la mañana maldita. Hoy, Beto evita ese trayecto a altas horas. La historia de su aterrador encuentro circuló tanto en redes sociales como en noticieros locales y reavivó la leyenda regional. En cada parada de traileros se comenta en voz baja la necesidad de llevar algún amuleto o rezar al pasar por allí. Porque en esa carretera, pasada la medianoche, la muerta de Saltillo podría viajar contigo sin que lo sepas, y solo los más afortunados viven para contarlo. Trailero fantasma de la Rumorosa. Baja California alrededor de los años 80. La carretera de la Rumorosa, con sus vertiginosas curvas y despeñaderos, siempre ha infundido respeto y miedo. En una helada noche sin luna, hace varias décadas, un trailero apodado El Chilango volaba por esas curvas temibles. Tenía prisa. Su esposa estaba por dar a luz en Mexicali y él venía desde Tecate, decidido a llegar a tiempo, a pesar de lo tarde y peligroso del camino.
El enorme tráiler rugía cuesta abajo entre los cerros, desafiando al abismo en cada vuelta cerrada. Dicen los veteranos que ese hombre, de nombre Francisco, conducía con el corazón acelerado, no solo por la velocidad, sino por la emoción de convertirse en padre. Sin embargo, el destino le jugó una carta macabra en la curva más cerrada, justo donde el viento rumoroso aúlla como lamento. Algo ocurrió. Tal vez un remolino de aire traicionero, tal vez una falla en los frenos y el tráiler se precipitó fuera del camino. El coloso de metal se estrelló contra una pared de roca, retumbando por el cañón. Milagrosamente, Francisco sobrevivió al impacto inicial. Aturdido, emergió de la cabina maltrecha con unos rasguños y la ropa hecha jirones. Al darse cuenta de que estaba vivo, lo invadió la desesperación. Su camión yacía destrozado y no podría continuar. Su esposa lo necesitaba. Cojeando, escaló de regreso a la carretera vacía. El frío le calaba los huesos mientras hacía señas frenéticas a la nada, esperando que alguien pasara. Pero la madrugada transcurría sin un solo faro en lontananza. Exhausto, Francisco se sentó en la oscuridad al borde del camino y sin querer sucumbió al sueño unos minutos. Al despertar, todo estaba en tinieblas. Se levantó sobresaltado y vagó por la carretera buscando ayuda, pero parecía atrapado en una noche interminable. Regresó al lugar del accidente y, para su horror, encontró únicamente el tráiler destruido. De él mismo no había rastro alguno. Francisco, o más bien su espíritu, comprendió con angustia que en realidad había muerto en aquel choque, aunque en su confusión lo ignorase. Dicen que lanzó un grito de dolor que se mezcló con el aullido del viento rumoroso. Pasaron días hasta que encontraron el camión siniestrado en el fondo de un barranco. Del conductor nunca hallaron el cuerpo. Aquello desconcertó a las autoridades y alimentó especulaciones. ¿Habría sido robado por alimañas del desierto? ¿Se desintegró en la caída? Nadie supo explicar su desaparición. Años más tarde, en una noche estrellada en la misma carretera, un joven conductor llamado Manuel viajaba por la Rumorosa hacia Tijuana. Al entrar en un tramo solitario, distinguió a un hombre de aspecto desaliñado que le hacía señas junto a un tráiler estacionado con las luces intermitentes. Apiadado, Manuel detuvo su vehículo. El desconocido subió rápidamente. Tenía mirada cansada, ropa antigua polvorienta y un aura extraña. Mientras avanzaban, el hombre le explicó con voz quebrada que su tráiler se había averiado y necesitaba que alguien entregara un dinero a su esposa en Mexicali, quien estaba dando a luz. Le dio un fajo de billetes y con manos temblorosas anotó en un papel la dirección de su casa y el nombre de su mujer. Manuel, aunque extrañado por la petición inusual, aceptó ayudar. Al llegar a Mexicali, fue a la dirección indicada. Tocó la puerta y lo recibió una anciana. Al preguntarle por la esposa del trailero, la mujer se quedó pálida. Le contó que la esposa había fallecido 5 años atrás, al igual que el conductor que Manuel describía. Aquel era el domicilio de Francisco, el camionero desaparecido. Su esposa murió de complicaciones en el parto la misma noche del accidente, tras esperar en vano a su marido. Conmocionado, Manuel comprendió que había transportado a un alma en pena. Entregó el dinero con manos sudorosas y salió de allí perturbado. Esa misma noche, de regreso en su hogar, Manuel afirma que el trailero fantasma se le apareció brevemente solo para darle las gracias, antes de desvanecerse con una sonrisa tranquila. Desde entonces, la historia de Francisco el Chilango se convirtió en la leyenda más famosa de la Rumorosa. Muchos viajeros aseguran haber visto a un hombre hacer señas desesperadas al filo del precipicio, o incluso han vivido encuentros similares donde un espíritu les pide ayuda para cumplir su última promesa. En ese tramo maldito de la carretera, quienes ignoran al misterioso trailero suelen sufrir accidentes inexplicables poco después, como si la ruta misma cobrara venganza. Por el contrario,
aquellos compasivos que atienden su pedido terminan por descubrir la identidad del trailero fantasma de La Rumorosa y viven para narrarlo. Esta leyenda, contada y recontada por conductores y lugareños, ha dado a La Rumorosa un aura aún más siniestra. No solo hay que temerle a sus abismos, sino también a los espectros que en ella moran y que detendrán a cualquiera para conseguir un último acto de humanidad antes de encontrar la paz. Curva del Diablo de Orizaba. Carretera Orizaba-Zongolica, Veracruz, 1970. En la Sierra Veracruzana, entre bosques de niebla y barrancos profundos, hay un tramo retorcido conocido como la Curva del Diablo. Está en la carretera que conecta Orizaba con Zongolica, una vía estrecha y sinuosa. Su nombre no es casual. Numerosos accidentes ocurrieron allí, y lugareños y conductores comenzaron a atribuirlos a fuerzas malignas que habitan en esas curvas. La leyenda tiene su origen en un hecho sangriento. Hacia finales de los años 70, un camión de pasajeros que transportaba a un equipo local de fútbol se volcó fatalmente en esa curva. El autobús cayó a un barranco, cobrando la vida de muchos de los jóvenes jugadores. Fue una tragedia que enlutó a los pueblos cercanos. Desde entonces, se dice que por las noches se ven figuras de personas con uniformes deportivos caminando desorientadas por la carretera, justo en la Curva del Diablo. Son, según los rumores, los fantasmas de aquellos futbolistas que no aceptan su muerte y siguen intentando encontrar el camino a casa. Con el tiempo, más historias se sumaron. Unos hablan de un carro fantasma. Conductores afirman que al tomar la famosa curva en la madrugada, de frente viene a gran velocidad un coche antiguo sin luces que les invade el carril. Creyendo inminente la colisión, giran bruscamente el volante y terminan accidentados, pero el supuesto carro contrario simplemente desaparece. Al recuperarse, no encuentran ningún vehículo culpable. El diablo te hizo volcar, murmuran los lugareños. Otros narran apariciones terroríficas, un hombre de sombrero negro montado a caballo que se atraviesa en la curva. Este jinete espectral, con rostro oscuro, es identificado como el Charro del Diablo. Un trailero contó que cierta noche, al tomar la curva, vio un caballo negro parado en medio de la carretera, montado por una figura sombría que alzó una mano como ordenándole detenerse. El camionero pisó freno y claxon, pero pasó literalmente a través del caballo y su jinete, que se desvanecieron en la bruma. Aún así, terminó estrellándose contra la ladera por el volantazo. Sobrevivió apenas y juró nunca volver a manejar solo por allí. En la comunidad circula también la historia de una mujer de vestido rojo que hace autostop antes de la curva. Quienes le dan aventón aseguran que la mujer advierte con voz grave: no mire su rostro, sin explicar a quién se refiere. Cuando el conductor intenta preguntarle algo, ella ha desaparecido del asiento. Y casi inmediatamente, en plena curva del diablo, el incauto ve en la calzada la horrenda cara del demonio mirándole, provocando que pierda el control. Solo los que logran mantener la calma y no fijar la vista en la infernal aparición pueden salir ilesos. Las gentes de Zongolica están convencidas de que algo sobrenatural mora en esa carretera, alimentado por las tragedias reales que ahí ocurrieron. A la Curva del Diablo le levantaron incluso una capillita con una cruz, plagada de placas de agradecimiento de quienes sobrevivieron a accidentes inexplicables. Los sacerdotes de la región han ido a bendecir el lugar varias veces, pero los choferes dicen que de nada sirve. El mal sigue ahí. En 2018, una camioneta llena de turistas perdió los frenos justo en la curva y se precipitó. Los sobrevivientes atestiguaron que antes de volcar, vieron un par de ojos brillantes en la oscuridad del monte y sintieron un extraño escalofrío colectivo. Eso les bastó para creer que el diablo mismo rondaba esperando más víctimas. Con tantos relatos, la Curva del Diablo se ha convertido en leyenda y advertencia.
En esas curvas se aparece el chamuco, afirman con seriedad los conductores veracruzanos. Los más devotos tocan el claxon 3 veces por la Santísima Trinidad antes de entrar al tramo, o rezan una oración pidiendo protección. Otros llevan amuletos y jamás conducen de madrugada por allí. Pese a las precauciones, los accidentes continúan ocurriendo de forma anómala. Vehículos en perfecto estado sufren fallos repentinos en la curva. Conductores prudentes pierden el control sin explicación. Cada nuevo incidente solo refuerza el miedo reverencial a ese punto maldito de la carretera Orizaba-Zongolica. Así, envuelta en niebla espesa, con cruces blancas al borde y recuerdos funestos, la curva del diablo hace honor a su nombre. En la zona de las altas montañas, donde realidad y superstición se entrelazan, muchos aseguran que en esa curva no manejan solos. Una fuerza oscura va con ellos, susurrando desde las sombras, deseando que cometan el más mínimo error para reclamar otra alma en la sinuosa carretera maldita. Fuentes, crónica de El Sol de Orizaba sobre las leyendas paranormales en las curvas de Acultzingo y la curva del diablo. Referencias del ayuntamiento de Zongolica que mencionan el carro fantasma visto en esas curvas embrujadas. Estudiante de Acultzingo, carretera Orizaba-Tehuacán, Veracruz 2024. Las cumbres de Acultzingo, en la frontera entre Veracruz y Puebla, son un tramo temido por su peligrosidad geográfica. Y algo más. Por cada cruz colocada en sus barrancos, hay una historia del más allá. Una de las más sobrecogedoras es la de la estudiante fantasma que se aparece en esas curvas, escenario de tragedias e historias sobrenaturales. Don Evodio, un veterano chofer de autobús, solía cubrir la ruta nocturna Orizaba-Tehuacán. Durante años escuchó rumores de apariciones, hasta que una noche lluviosa de junio le tocó vivirlo. En la curva de El Mirador, su autobús casi vacío fue detenido por una silueta femenina que hacía señas bajo la lluvia torrencial. Don Evodio, hombre de buen corazón, frenó pensando que era alguna pasajera varada. Abrió la puerta y subió una muchacha joven, empapada, con uniforme de preparatoria. Llevaba una mochila escolar y la cabeza gacha, el pelo negro cubriéndole el rostro. El chofer le preguntó a dónde se dirigía, pero la chica guardó silencio y tomó asiento en la primera fila. Don Evodio prosiguió la marcha, echando miradas de reojo. La joven temblaba de frío. «Ahorita le paso una manta», pensó. Al tomar la siguiente curva cerrada, el autobús dio un ligero bandazo por el camino resbaloso. En ese instante, el retrovisor le devolvió una imagen aterradora. La estudiante lo estaba mirando fijamente, y aunque la tenue luz apenas la iluminaba, pudo notar que tenía los ojos totalmente en blanco, sin pupilas. Sobresaltado, el chofer casi pierde el control. Giró el volante a tiempo, y cuando volvió la vista hacia el asiento, estaba vacío. Tras recomponerse, don Evodio detuvo el autobús en el paradero siguiente, pálido y sudando frío. Revisó todo el vehículo con una linterna. No había nadie. Solo encontró la mochila escolar olvidada en el asiento. Al abrirla, descubrió cuadernos mojados y un ID estudiantil. Para su espanto, la foto correspondía a una alumna fallecida meses atrás en un accidente de coche en esas mismas curvas de Acultzingo. La muchacha y 2 compañeros murieron cuando el auto en que viajaban cayó al precipicio camino a la escuela. Desde entonces, muchos han reportado ver a la estudiante de Acultzingo. Conductores atónitos describen a una joven de uniforme que hace señas en la niebla, pero cuando se detienen a ayudarla, desaparece. Un trailero afirmó que cierta madrugada la vio sentada en una roca al borde de la carretera llorando. Disminuyó la velocidad y pudo escuchar claramente que sollozaba. «Mi examen, no llegué a mi examen». Con el corazón encogido, frenó metros más adelante, mas al bajar ya no había nadie en toda la desolada pendiente.
Los pobladores cuentan que, tras aquel accidente donde murieron los estudiantes, sus espíritus quedaron atrapados, repitiendo su frustrado camino a clases. En noches de niebla, se oyen lamentos juveniles y el eco de un choque fantasma. Incluso hay relatos de personal de rescate que, al buscar víctimas de accidentes reales, han visto brevemente figuras juveniles guiándolos hacia los heridos, como queriendo evitar que otros corran su misma suerte. La carretera tiene hoy un letrero de advertencia y un modesto altar con flores artificiales donde ocurrió la tragedia. Muchos choferes tocan su bocina al pasar, como diciendo, «Aquí voy», para que las ánimas sepan que se les recuerda. Don Evodio, cada vez que cruza las cumbres, les deja una oración, y según dice, nunca más volvió a ver a la estudiante, aunque siente su presencia en las noches de tormenta. Historias como esta han cimentado la fama de Acultzingo como la carretera del más allá. Las almas en pena de los muchos muertos en sus abismos parecen vagar sin descanso, y entre ellas, la imagen de la joven estudiante mojada es la más persistente. Busca quien le dé un aventón para un examen que nunca podrá presentar. Su aparición, aunque trágica, ha salvado vidas también, pues su espectro suele manifestarse antes de las curvas peligrosas, quizás advirtiendo a los vivos que bajen la velocidad. Así, las curvas de Acultzingo combinan la realidad de sus peligros viales con la superstición. Choferes experimentados juran que no son mitos vacíos. En esas montañas suceden cosas que la ciencia no explica, y cada que ven un brillo extraño en la niebla o escuchan un lamento en la noche, aprietan el volante y murmuran, «Muchacha, que Dios te acompañe, y a mí también», porque saben que, tal vez, esa difunta estudiante los está observando desde la oscuridad, eterna pasajera fantasma de la carretera. Fuentes. Reportaje de El Sol de Orizaba titulado «Las peligrosas curvas de Acultzingo. Escenario de tragedias e historias del más allá», que menciona historias como la de una muchacha fallecida apareciéndose a conductores. Testimonios locales recopilados en la zona sobre la estudiante fantasma con uniforme, vía entrevistas citadas en la prensa regional. Mano del niño, en la curva del diablo, carretera Saltillo, Zacatecas, Coahuila. Abril de 2020, aproximadamente a las 2:40 de la mañana, había escuchado muchas veces a los viejos del volante hablar de la curva del diablo en la carretera de Saltillo a Zacatecas. Una curva cerrada, perdida en mitad de un tramo despoblado, donde las llantas chirrían como almas condenadas y el frío atraviesa los huesos aunque sea verano. Yo, Julián, con 20 años de experiencia al volante de mi Kenworth, siempre pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, hasta que me tocó vivirlo. Era abril, un mes traicionero para los camioneros, porque las lluvias ligeras nocturnas hacen resbaladizo el asfalto como jabón. Venía cargado de maquinaria industrial, haciendo mi ruta nocturna habitual. La radio zumbaba una vieja canción norteña y el único sonido que me acompañaba era el ronroneo monótono del motor. Pasaban de las 2:30 de la madrugada cuando la niebla comenzó a espesar sobre la cinta asfáltica. Bajé la velocidad como siempre me enseñaron, pero algo en el aire no era normal. El ambiente estaba helado, denso, como si una mano invisible apretara el camión. Al aproximarme a la famosa curva del diablo, vi que la niebla era tan espesa que apenas distinguía los límites del camino. Entonces sucedió. Una pequeña mano infantil golpeó la ventana de mi puerta del conductor, apenas un golpecito rápido, como quien pide aventón. Me congelé. Miré a la izquierda instintivamente y, lo juro, ahí estaba, un niño, un chiquillo de unos 6 años, vestido con un pantaloncito de mezclilla viejo y una camiseta blanca empapada. Estaba empapado como si acabara de salir de un río. Sus ojos eran negros, enormes, y me miraban con una expresión de angustia indescriptible. Yo, paralizado, solo podía ver cómo el pequeño me extendía la mano suplicante. No sé qué fuerza me movió,
Solté el acelerador y traté de frenar, pero cometí el peor error. Miré hacia abajo del parabrisas buscando si había alguien más. Al volver la vista al frente, el tráiler iba derecho hacia la cuneta. Grité un insulto, giré el volante con todas mis fuerzas. El camión derrapó brutalmente en la curva. Las 18 ruedas patinaron como locas sobre la mezcla de niebla y humedad. El mundo dio una vuelta sobre sí mismo. Sentí el peso del remolque empujándome hacia el abismo invisible. Los frenos chirriaban tan fuerte que parecían chillidos humanos. Mi cabeza golpeó el volante y todo se oscureció. Cuando recobré la conciencia, el tráiler estaba ladeado contra un montículo de tierra. Milagrosamente no había caído por el despeñadero. Dolorido, sangrando de la frente, tomé mi radio para pedir auxilio, pero la estática era insoportable. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Me llevas? Débil, infantil, justo al lado de mi oído izquierdo. Volteé con un escalofrío paralizante. El asiento del copiloto estaba vacío, pero sobre el tapiz mojado había marcas de pequeñas huellas de barro que no estaban antes, las marcas de unos pies pequeños, y junto a ellas, la marca de una manita apoyada. Salí tambaleándome del tráiler, con el corazón galopando como loco. La niebla seguía espesa, pero algo brillaba más adelante. Era una cruz de madera vieja, a unos metros de la curva. Curioso, me acerqué cojeando. La cruz tenía un nombre infantil y una fecha. Jorgito, 2018. Debajo, una leyenda escrita a mano. Murió esperando ayuda en esta curva. Se me heló la sangre. Me desplomé de rodillas en el lodo, llorando como un niño pequeño. Más tarde, cuando llegaron los paramédicos, apenas podía balbucear lo ocurrido. Me trataron como si estuviera en shock, lo cual era cierto. Pero cuando les conté lo de la mano y el niño, solo uno de ellos, un paramédico viejo de cara curtida, me puso una mano en el hombro y susurró: «No eres el primero que ve al niño, compadre, y no serás el último». Desde ese día no vuelvo a pasar por la curva del diablo después de la medianoche. Y cuando conduzco por Coahuila, llevo un pequeño juguete de peluche en el tablero del camión. No sé si ayuda, pero es mi manera de decirle a ese niño perdido: no estás solo, Jorgito, yo sí te habría llevado. Anciana en el Cañón del Infiernillo, Carretera Nacional, Nuevo León. Octubre de 2019, cerca de las 4 de la mañana. La carretera nacional, esa línea de asfalto que serpentea entre montañas y cañones en Nuevo León, guarda rincones donde el miedo es más denso que la niebla misma. Uno de esos puntos malditos es el Cañón del Infiernillo, una garganta profunda donde la bruma se agazapa incluso en pleno verano, y donde los traileros experimentados recomiendan no detenerse jamás después de medianoche. Yo lo aprendí tarde. Mi nombre es Rafael Torres, y este es el relato que me marcó para siempre. Era una madrugada de octubre, temporada de lluvias inconstantes. La tormenta de la noche anterior había dejado el camino húmedo y resbaladizo. Venía manejando mi tráiler con una carga de cemento hacia Montemorelos. Mi reloj marcaba poco después de las 4 de la mañana cuando entré en el Cañón del Infiernillo. Todo era oscuridad compacta, con apenas el faro de mis luces cortando un sendero angosto entre sombras. El radio había muerto hacía kilómetros, no había señal en el celular, y la soledad pesaba como plomo. De pronto, al salir de una curva cerrada, vi a una anciana parada en mitad del camino. Vestía un vestido gris raído que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello era una maraña blanca que flotaba como hilos en el viento. Estaba encorvada, con las manos huesudas extendidas hacia mí, como pidiendo algo. Pisé el freno a fondo, sintiendo cómo las ruedas resbalaban ligeramente en el asfalto mojado. El tráiler se detuvo a escasos metros de ella. Mi corazón martillaba con furia dentro del pecho. La vieja no se movía, solo me miraba. Pensé que quizá era alguna habitante de la Sierra Perdida, alguien que necesitaba ayuda,
Aunque algo en mi instinto chillaba que no era normal, decidí descender de la cabina armado solo con mi linterna. «Señora, ¿está usted bien?», grité desde el escalón. La anciana levantó lentamente un brazo, señalando hacia el cañón profundo al costado de la carretera. Entonces la escuché, una voz desgarrada, apenas un susurro arrastrado por el viento. Mi familia, todos, se cayeron. No sabía qué hacer. Avancé unos pasos hacia ella. Mi linterna temblaba en mi mano. Fue entonces que vi algo imposible. La mujer no proyectaba sombra bajo la luz. No era un error de visión. El haz de la linterna pasaba a través de ella, como si fuera una neblina sólida. Retrocedí horrorizado, tropezando con el estribo de la cabina. Quise gritar, pero de mi garganta solo salió un jadeo ronco. La anciana, sin mover los pies, se deslizó hacia mí. Su rostro emergió de la penumbra. Arrugas profundas, ojos hundidos completamente negros, boca entreabierta dejando escapar un lamento que no era humano. Me lancé de regreso al camión, cerrando la puerta de un golpe. Pisé el acelerador hasta casi fundir el motor. En el retrovisor la vi, parada en el mismo sitio, inmóvil observándome con sus ojos vacíos. No frené hasta llegar al siguiente poblado, donde me detuve frente a una gasolinera cerrada. Bajé temblando, con las piernas flaqueándome. Un trabajador de mantenimiento que andaba barriendo me vio pálido como un cadáver y me ofreció un café. Le conté, tartamudeando, lo que acababa de vivir. El hombre, lejos de burlarse, se persignó y murmuró: «Ya le tocó verla, la vieja del infiernillo. Dicen que perdió a toda su familia en un accidente aquí hace décadas, y desde entonces se aparece buscando quien la ayude a encontrar sus muertos». Busqué información esa misma mañana en internet y encontré lo que confirmaba mi terror. En los años 70, un camión de redilas lleno de campesinos volcó en esa misma curva del cañón. La mitad de los pasajeros murieron al caer por el barranco. Entre ellos, una anciana de nombre Felicitas, que viajaba con sus hijos y nietos. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Desde entonces, los traileros más veteranos recomiendan no detenerse si ves a una mujer mayor en el cañón del infiernillo después de la medianoche. No es ayuda lo que busca, dicen, es llevarte con ella. Desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo, y trato de evitarlo si puedo, me santiguo y rezo en voz alta, y siempre, siempre llevo flores en la cabina. Por si acaso. Camión que se desvaneció en la carretera a Tula, Hidalgo. 16 de julio de 2021, madrugada. La ruta de Tula a Tepeji del Río es bien conocida por los camioneros del centro del país. Un trayecto que, aunque corto, siempre se ha considerado peligroso durante la noche, curvas cerradas, tramos sin iluminación y una niebla espesa que, dicen, oculta cosas que los hombres preferirían no ver. Nunca me creí las historias hasta que viví en carne propia la desaparición imposible de otro camión, ante mis propios ojos. Era una madrugada normal, o eso pensé al arrancar mi tráiler cargado de acero rumbo a la Ciudad de México. El clima estaba sereno, pero ya sabía que llegando a la zona del kilómetro 23, la neblina se volvería densa como sopa. Manejaba concentrado cuando, de pronto, un tráiler Freightliner color rojo apareció delante de mí. Iba bastante lento, así que reduje velocidad para seguirlo a una distancia segura. Recuerdo que algo me llamó la atención. No tenía placas visibles, tampoco luces de freno, aunque avanzaba como flotando sobre el asfalto. Apreté el volante. La neblina era cada vez más espesa, pero el contorno del camión rojo se veía perfectamente iluminado por mis faros. Decidí rebasarlo. Toqué el claxon 2 veces, señal de cortesía en la carretera, y me abrí hacia el carril contrario, vigilando que no viniera ningún vehículo.
Cuando estuve justo a su lado, noté algo que me heló la sangre. No había nadie conduciendo. La cabina estaba vacía, vacía. Aceleré instintivamente, dejando atrás el tráiler fantasma lo más rápido que pude. Miré por el espejo retrovisor. Ya no estaba. No era posible. No había desvíos. No había forma de que se ocultara en segundos. Simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiese existido. Mis manos temblaban sobre el volante. Una sensación de opresión me envolvía el pecho. Apreté el acelerador hasta salir de aquella zona maldita, sin atreverme a mirar atrás otra vez. Al llegar a la caseta de cobro de Tepeji, conté lo que había vivido a los trabajadores de la caseta. Uno de ellos, un hombre mayor, palideció ligeramente y me dijo en voz baja: «Ya lo vio, patrón, el tráiler que se perdió». Me explicó que hacía más de 20 años, un camión rojo cargado de tanques de gas había volcado en el kilómetro 23 durante una madrugada similar. El vehículo explotó, calcinando en el acto al conductor, al copiloto y dejando una marca negra en el asfalto que tardó meses en desaparecer. Desde entonces, varios traileros han reportado ver un tráiler rojo en la niebla, flotando, sin conductor justo en el mismo tramo. Los que intentan seguirlo dicen que desaparece antes de llegar a la caseta. Los que lo ignoran, según cuentan, sufren accidentes más adelante. Volcaduras, choques, fallos de freno sin explicación. Algunos veteranos recomiendan tocar el claxon 3 veces al acercarse al kilómetro 23 como advertencia al espíritu para no cruzarse en su camino. Yo, desde aquella noche, no paso por ahí sin hacer sonar la bocina y sin encomendarme a todos los santos conocidos. No importa si mis compañeros me llaman supersticioso, yo sé lo que vi. Y sé que, en esa carretera, no todos los vehículos que ves son de este mundo. Hombre sin rostro de la supercarretera Durango-Mazatlán, Sinaloa. Octubre de 2018, cerca de las 3:30 de la mañana. Los que manejamos en la supercarretera Durango-Mazatlán sabemos que no es solo peligrosa por sus curvas de muerte o sus barrancos sin fondo. También guarda secretos oscuros, presencias que se ocultan en sus túneles interminables y en sus zonas de niebla traicionera. Una de esas madrugadas, la del 15 de octubre de 2018, me tocó vivirlo de forma directa. Venía de entregar una carga de abarrotes en Durango y bajaba hacia Mazatlán solo en mi Freightliner blanco. La hora maldita, como dicen los viejos, las 3 de la mañana. Pasaba por el tramo del túnel El Sinaloense, uno de los más largos y solitarios. La iluminación interior era deficiente esa noche. Varios focos apagados, otros parpadeando como si algo los perturbara. Al salir del túnel, justo cuando la oscuridad exterior me cegó unos segundos, vi una figura a la orilla de la carretera. Era un hombre. Caminaba lentamente, vestido con ropa antigua, pantalones de manta, camisa blanca suelta. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera perdido. Reduje velocidad, dudando si detenerme a ayudar, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Pasé a su lado a baja velocidad, y fue entonces cuando lo vi con claridad. No tenía rostro. Su cabeza estaba allí, pero donde debían estar los ojos, la nariz y la boca. Solo había piel lisa, como cera fundida. Un escalofrío me recorrió entero. El hombre giró hacia mí. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada atravesándome como cuchillos. Aceleré todo lo que pude, pero la pesadilla apenas comenzaba. En los siguientes kilómetros, cada vez que veía por el espejo retrovisor, distinguía la figura de aquel hombre corriendo detrás del tráiler inmutable, sin moverse, como si estuviera flotando a mi misma velocidad. No sé cómo lo soporté. Me negué a mirar de nuevo. Me concentré en la carretera, recitando oraciones a media voz. Cuando llegué a la siguiente caseta, ya amaneciendo, me orillé bruscamente y bajé del camión temblando.
El guardia de la caseta, un señor moreno de edad avanzada, me vio pálido y me preguntó si me sentía bien. Le conté, balbuceando, lo que había visto. Solo se persignó y dijo: «Ya le tocó verlo. El hombre sin rostro. Dicen que es el alma de un trailero que murió en el túnel sin que nadie se detuviera a ayudarlo. Y ahora busca venganza». Pregunté más. Me contó que, en 2013, durante los primeros años de la supercarretera, un tráiler cargado de maquinaria pesada se quedó sin frenos dentro de uno de los túneles. El conductor pidió auxilio por radio, pero nadie acudió. Murió calcinado dentro de su cabina al incendiarse. Desde entonces, varios camioneros han relatado ver a un hombre caminando erráticamente por la orilla de la carretera, sin rostro, flotando, buscando subir a un vehículo, buscando compañía eterna. Quienes se detienen dicen, nunca vuelven a ser vistos. Los que lo ignoran, como yo, cargan el peso de su mirada invisible. Desde ese día, jamás paso por la supercarretera Durango-Mazatlán después de la medianoche. Y cuando no puedo evitarlo, tapo el retrovisor interno con un trapo para no correr el riesgo de verlo de nuevo, corriendo detrás de mí. Tráiler sin conductor en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. 11 de noviembre de 2020, madrugada. Los camioneros que recorremos el sureste mexicano conocemos los peligros de la carretera 180D, accidentes, asaltos y algo peor. Algo que no figura en los partes oficiales, pero que entre nosotros se murmura con voz baja y temerosa. El tráiler que maneja solo. Mi nombre es Hugo Salazar. Llevo más de 15 años manejando carga pesada entre Tabasco, Veracruz y Campeche, pero la madrugada del 11 de noviembre de 2020 me dejó una cicatriz que jamás sanará. Venía de Villahermosa, llevando carga ligera de plásticos industriales hacia Coatzacoalcos. Eran cerca de las 2 de la mañana. El tramo estaba vacío, solo iluminado por los faros de mi Kenworth. Fue poco después de pasar la desviación hacia Cárdenas cuando lo vi. Un tráiler blanco, sin placas, avanzando lento por el carril de alta velocidad. Pensé que era raro. Los tráileres pesados rara vez ocupamos ese carril en ese tramo, pero no le di mayor importancia. Me acerqué para rebasarlo, tocando el claxon 2 veces como aviso. No obtuve respuesta, ni luces, ni señales, nada. Así que decidí adelantarlo. Cuando pasé junto a la cabina, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. El asiento del conductor estaba vacío. Vi claramente el volante girando solo, como movido por manos invisibles. Las ventanillas abiertas dejaban entrar el viento, pero dentro del tráiler había una quietud antinatural, un vacío que helaba la sangre. Instintivamente aceleré, dejándolo atrás. Pero el horror apenas comenzaba. Minutos después, revisé el retrovisor y vi que el tráiler blanco me seguía a distancia constante, pese a que yo iba a más de 100 kilómetros por hora. No importaba cuánto acelerara o frenara ligeramente. Siempre estaba ahí, como pegado a mi sombra. Sentía su presencia como un peso en la nuca. Pasé por una caseta de peaje y traté de alertar al personal. Expliqué entrecortadamente que un tráiler sin conductor me venía siguiendo. El operador de la caseta me miró con resignación, como quien ya ha escuchado demasiadas veces la misma historia. ¿Es blanco, sin placas?, preguntó. Asentí, atónito. Él bajó la mirada y dijo en voz baja: «Siga, no se detenga, no lo mire de frente». Obedecí, muerto de miedo. Más adelante, cerca de un pequeño paradero, el tráiler finalmente se desvió hacia un camino de terracería y desapareció. Literalmente. No había ninguna salida, ningún espacio suficiente para maniobrar un vehículo de ese tamaño. Simplemente dejó de estar. Me detuve unos kilómetros más adelante, en un retén de la Guardia Nacional.
Conté lo ocurrido. Uno de los agentes, un joven moreno de acento costeño, se persignó discretamente y dijo: «No se asuste, patrón. Eso pasa seguido. Es el tráiler fantasma». Me explicaron que, años atrás, en el mismo tramo donde lo vi, un tráiler cisterna cargado de combustible sufrió una volcadura brutal. La unidad se incendió por completo. El conductor murió calcinado sin poder salir. Desde entonces, varios choferes han reportado avistamientos de un tráiler blanco sin conductor. A veces va lento, otras veces aparece pegado a los retrovisores. Siempre desaparece en el mismo tramo de terracería, donde en realidad ya no hay camino alguno desde hace años. El espíritu del chofer, dicen, sigue cumpliendo su ruta inacabada, y quien lo sigue o lo reta arriesga terminar su vida en la misma carretera. Hoy en día, si paso de madrugada por la Villa Hermosa Cárdenas, llevo mi rosario colgando del retrovisor, y si veo luces acercándose en la niebla, nunca miro directamente, porque sé que no todos los vehículos en carretera son de este mundo. Camionero que nunca llegó. Aparición en la carretera a Lagos de Moreno, Jalisco. Llevaba años escuchando rumores sobre la carretera Federal 80, particularmente el tramo entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. Un corredor polvoriento, rodeado de sembradíos y ruinas de casonas abandonadas. Un camino donde, según los viejos traileros, la carretera cobra su tributo. Mi encuentro con ese lugar ocurrió durante una entrega urgente de productos perecederos en Guadalajara. Era diciembre y el frío golpeaba con fuerza la ventanilla de mi tráiler. Cerca de las 3 de la madrugada, la soledad pesaba sobre el asfalto agrietado. Fue en una recta larga, sin luz artificial, donde lo vi. Un hombre vestido de chofer de tráiler, con uniforme azul manchado de grasa, haciendo señas de auxilio a la orilla del camino. Reduje la velocidad, bajé la ventanilla. «¿Qué pasó, jefe?», grité. Él solo levantó un brazo, señalando hacia un punto oscuro más adelante. Parecía angustiado, como quien pide ayuda urgente. Pisé el freno, pensando que tal vez su camión estaba varado o que había sufrido un accidente. Avancé despacio, buscando el vehículo siniestrado. Nada. Solo la carretera vacía. Volteé al retrovisor para preguntar de nuevo al hombre. Ya no estaba. Fruncí el ceño. El aire olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo rancio. Aceleré, dejando atrás el sitio. Pero kilómetros después, al pasar junto a un viejo caserón abandonado, vi de reojo al mismo hombre, esta vez parado junto a la puerta del terreno baldío. Vestía igual, la misma mancha de grasa en la manga derecha. Me ericé. Era imposible que alguien llegara hasta ahí a pie tan rápido. La tercera aparición me dejó sin aliento. En plena recta, unos metros delante de mí, el hombre se materializó en medio del carril, con los brazos extendidos, como pidiendo que me detuviera. No había manera de esquivarlo. Pisé los frenos con todas mis fuerzas. El tráiler chilló, derrapando varios metros. Cerré los ojos esperando el impacto. Nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía. No había nadie, solo la niebla que empezaba a reptar desde los campos cercanos. Temblando, encendí el radio de banda corta. Pedí ayuda, entrecortado. Una voz ronca respondió: «¿Lo viste, compadre?». Era un trailero que venía a unos kilómetros detrás de mí. Le conté lo sucedido. Él soltó un largo suspiro y dijo: «No eres el primero. Ese es el fantasma de un trailero que murió aquí en el 94. Nunca llegó a su destino. Y sigue pidiendo que alguien lo ayude a llegar». Busqué información después, obsesionado, y era cierto. En 1994, un tráiler cargado de alimentos volcó en esa recta tras un intento de asalto. El chofer murió atrapado en la cabina en llamas. Dicen que su último mensaje por radio fue: «Ayúdenme, estoy cerca de Lagos de Moreno». No alcanzó a llegar. Desde entonces,
Su espíritu vaga buscando quién lo lleve a su destino inacabado. Algunos traileros han reportado que si te detienes a ayudarlo, tu camión sufre fallas misteriosas, más adelante motores que se apagan, frenos que dejan de responder, neumáticos que revientan sin causa. Otros dicen que al ofrecerle ayuda, simplemente sube a la cabina y desaparece después de unos minutos, dejando un olor a quemado y huellas de tierra mojada. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada más aquella noche, pero desde entonces, cada que paso por ese tramo, bajo la velocidad, toco el claxon 3 veces y rezo un Padre Nuestro, por él, por el chofer que aún busca llegar a casa. Carreta de almas en la carretera de Comitán, Chiapas. La madrugada en las tierras altas de Chiapas tiene algo que no se encuentra en otras partes de México. Un silencio espeso, casi sobrenatural, que parece tragar la carretera misma. Yo, Manuel Gómez, trailero desde hace 17 años, conocía bien los peligros reales del camino. Curvas cerradas, animales cruzando, caminos resbaladizos por neblina. Pero nunca me preparé para enfrentarme a algo que venía del otro mundo. Era una madrugada fría. Había dejado Comitán cargado con fertilizantes, rumbo a una comunidad cerca de la Trinitaria. Pasadas las 3 de la mañana, mientras bajaba por una curva amplia envuelta en bruma, el sonido me alcanzó, el rechinar de ruedas de madera sobre el asfalto mojado. Era un sonido antinatural, como un lamento mecánico, seguido del chasquido de látigos y campanas oxidadas. Miré por el retrovisor, pensando que sería algún vehículo viejo, pero no venía nadie. Reducí velocidad, alerta, y entonces lo vi. Emergiendo de la niebla, una carreta de madera tirada por 2 bueyes flacos avanzaba en la carretera. Sobre ella, un hombre delgadísimo, vestido de negro, manejaba las riendas. La carreta estaba llena, no de productos agrícolas, sino de figuras humanas envueltas en sábanas blancas inmóviles, como cadáveres. El conductor de la carreta no tenía rostro, solo un vacío oscuro bajo un sombrero ancho. Me paralicé. Quise frenar, pero el miedo me había anclado las manos. La carreta avanzó lentamente cruzándose frente a mi tráiler. Los bueyes no parecían pisar el suelo. Flotaban ligeramente, como espectros arrastrando su carga de muertos. Y al pasar junto a mí, sentí un frío atroz invadiendo la cabina. Un hedor a tierra húmeda y a flores marchitas me llenó la nariz. El chófer sin rostro giró su cabeza hacia mí. Sin saber cómo, supe que me estaba invitando a unirme a su carga. Un impulso de supervivencia me hizo acelerar. El motor rugió y el tráiler avanzó con un chirrido metálico. En el retrovisor vi cómo la carreta desaparecía en la niebla como si nunca hubiese existido. Llegué temblando a la Trinitaria. Un anciano en la gasolinera, al ver mi rostro desencajado, me ofreció un café caliente. Le conté lo sucedido. Se persignó con lentitud y me dijo: «Usted vio la carreta de las almas. Viene por los que están a punto de morir en la carretera». Busqué más información en los días siguientes. No era el primero. Desde hacía décadas, traileros y taxistas nocturnos reportaban haber visto una carreta fantasma cargando almas en esa ruta. Los que la veían, según las leyendas, estaban en riesgo de sufrir accidentes fatales en las próximas horas. Un par de testimonios hablaban de conductores que, después de verla, murieron en volcaduras absurdas o saliéndose del camino en rectas despejadas. Yo no me accidenté esa noche, pero algo me siguió. Durante semanas soñé con la carreta, despertaba empapado en sudor, escuchando en mi mente el rechinar de ruedas de madera. Una noche, incluso encontré una flor de muerto fresca sobre el cofre del tráiler, aunque no había dejado el camión solo ni un instante. Hoy, antes de cada viaje nocturno por Chiapas, dejo una moneda en el suelo antes de arrancar.
Dicen que así puedes pagar tu paso para que la carreta de almas no te reclame. No sé si funcione, pero desde aquella noche maldita, nunca más quiero volver a verla. Voces bajo el puente de Metlac, Veracruz. El puente de Metlac, con su imponente altura y su curvatura entre montañas neblinosas, ha sido escenario de incontables tragedias, pero entre los camioneros corre una advertencia antigua: si escuchas voces bajo el puente, no te detengas. Yo, Esteban Villegas, aprendí esa lección de la forma más dolorosa. Era una noche lluviosa de septiembre. Mi ruta me llevaba desde el puerto de Veracruz hasta Puebla, transportando carga refrigerada. El clima no era el mejor. Tormentas dispersas, neblina gruesa en las curvas y viento arremolinado. Cerca de las 3 de la madrugada me acercaba al puente de Metlac. La estructura de acero parecía emerger de la bruma como un esqueleto de gigante. Reduje velocidad, como siempre hacía al cruzarlo. Fue entonces cuando lo escuché. Voces infantiles susurrando mi nombre. Creí que estaba alucinando. Apagué la radio, bajé la velocidad aún más. Los susurros aumentaron, como si decenas de niños me rodearan. Ayúdanos, no nos dejes aquí. Sentí un escalofrío brutal recorrerme la espalda. Miré hacia abajo, hacia el abismo invisible bajo el puente, y juro por mi vida que vi pequeñas sombras moviéndose, figuras diminutas, como niños deambulando entre la niebla. Traté de no perder la concentración, pero en el siguiente segundo, algo peor ocurrió. Una figura saltó frente a mi tráiler. Era un niño pequeño, de cabello revuelto y ropas viejas, que surgió de la nada en medio del carril. No tuve tiempo de frenar. Pisé el pedal, cerré los ojos, pero no sentí impacto. Al abrir los ojos, la carretera seguía vacía. No había nadie. Frené al llegar al extremo del puente, con las manos temblando. Bajé, linterna en mano, buscando alrededor. No había huellas ni rastros de accidente. Solo la niebla susurrante. Fue entonces que vi algo que jamás olvidaré. En la baranda metálica del puente, una pequeña mano infantil, marcada en barro fresco, como si un niño hubiese apoyado la mano ahí. Hacía apenas segundos. Subí de un salto al tráiler. Seguí mi ruta, orando en voz alta. Al llegar a la caseta de cobro de Orizaba, conté mi experiencia a un trabajador. Su rostro se ensombreció. «Lo bueno es que no se detuvo, patrón», dijo. «El que escucha las voces y se para, ya no regresa». Me explicó que desde los años 30, cuando un camión escolar cayó al vacío en el puente de Metlac, llevándose a decenas de niños a la muerte, los traileros reportan escuchar sus voces en noches de neblina. Algunos conductores han contado que ven figuras infantiles en la carretera. Otros han sentido que algo se sube al tráiler y pesa como si cargaran toneladas extra. Un par de casos terminaron en tragedias. Camioneros que, tras detenerse a buscar a los supuestos niños, fueron hallados muertos en sus cabinas sin heridas visibles, pero con expresiones de terror absoluto congeladas en el rostro. En la región, se dice que las almas de esos niños atraen a los vivos para arrastrarlos al fondo donde descansan desde hace décadas. Después de esa noche, nunca más bajo la velocidad al cruzar Metlac, y nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvo a mirar hacia abajo.